A ver qué dice la 5. A ver, dice, ¿dónde está? Ya. Sea una función impar, ya, f de x es impar. Se satisface las siguientes condiciones. Para x que pertenece de menos 2, de menos 2 abierto hasta 0 abierto, dice que f de x es igual a 1 entre x. Mientras que para x que pertenece de 2 cerrado hasta más infinito, f de x es igual a menos x al cuadrado sobre 4 más x más valor absoluto de 4 menos x. Bien, listo. Determina la regla de correspondencia y juego de su gráfica, ya. Yo le paso la regla de correspondencia, ¿ya? Bien, bien. A ver, primeramente al decirme que es impar, ¿no? Observemos el dominio. El dominio va, no coge todo, ¿verdad? O el problema no dice que coge todo. A ver, un momento. No creo que diga eso, sí. Ah, bueno, para la función impar, sí. Dice que es lo real, ¿bien? Ya listo. Entonces, miren, ¿qué cosa es lo que vamos a observar? ¿No? Por si acaso hay problemas, si me está diciendo que la función es en todos los reales, entonces necesariamente tiene que existir el punto f0 es igual a 0. Necesariamente, ¿ya? En una función impar, si el 0 pertenece al dominio, necesariamente pasa por el origen de coordenadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque al ser impar cumple esto, f de x es igual a menos f de menos x. Al reemplazar 0 y 0 me quedaría f de 0 es igual a menos f de 0, ¿verdad? Pasa en otro lado, me queda 2f de 0 es igual a 0, por lo tanto f de 0 me queda igual a 0, ¿de acuerdo? Bien, por eso es que digo esto, ¿ya? Entonces miren, ya, ¿qué cosa es lo que voy a hacer, no? Simplemente tenemos que analizar. La primera función no hay ningún problema, ¿ya? El problema, entre comillas, es acá, si es que lo hay, ¿no? Creo que ni hay mucho problema. Miren, como ustedes tienen un valor absoluto, generalmente tienen que eliminar ese valor absoluto. ¿Cómo lo eliminamos? Particionando el dominio, ¿ya? Miren, ¿se acuerdan cuando han resuelto por zonas sin ecuaciones, verdad? Entonces, aquí es lo mismo, voy a igualarlo a 0. Me quedaría 4 menos x es igual a 0, ¿ya? X sería igual a 4. Este sería el punto de partición del dominio. ¿El dominio cuál es? De 2 a más infinito. Entonces, de 2 a más infinito, voy a dividirlo en dos tramos. Y miren, digamos que aquí está 2 hasta más infinito, ¿no? El 4 está acá. Acá hay una zona y otra zona. ¿Bien? Zona 1, zona 2. Esta función que está acá se divide en dos funciones, ¿ya? Te voy a hacer, para la zona 1, voy a decir lo siguiente. A ver, mi función f de x, o f1x le voy a llamar, sería menos x al cuadrado sobre 4 más x más, a ver, en este caso, miren, si x toma valores que están de 2 a 4, lo que está dentro del valor absoluto sale positivo o sale negativo. ¿Qué dicen? Si los valores que toma x son entre 2 y 4, ¿salen positivos o salen negativos? Cualquier valor que ustedes reemplacen de aquí, entre 2 y 4 de la zona 1, o sea el 3 por ejemplo, al reemplazarlo aquí, 4 menos 3, ¿cuánto me da? 1, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué cosas sabemos que serían positivos, verdad? ¿Sí? Comprueben, cualquier valor. 3, por ejemplo, reemplácenlo aquí, 4 menos 3, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? Por lo tanto, estaríamos hablando de un valor positivo. Entonces, miren, en esta parte, ¿qué sabemos? Que 4 menos x es mayor que 0. Por lo tanto, 4 menos x, el valor absoluto de un número positivo que sigue, es lo mismo, ¿verdad? No cambia. Sería más 4 menos x. ¿Bien? Para x que pertenece desde 2 cerrado hasta, pueden ponerle 4 abierto. ¿Bien? Listo. Se elimina esto de acá y esto de acá, ¿de acuerdo? Entonces me quedaría f1x es igual a menos x al cuadrado sobre 4 más 4. ¿Bien? Ahí está. ¿Bien? Ahí tenemos una primera parte, que sería para x que pertenece de 2 hasta 4. Y para la otra parte, miren, para la otra parte, para la zona 2, es así decirle zona 2. La zona 2 de dónde es? De 4 más infinito, ¿verdad? Ya, de 4, voy a colocarlo aquí. Cuando x pertenece de 4 a más infinito, ¿verdad? Entonces, a ver, la misma pregunta. Para un valor que está aquí, el 4 menos x, ¿cómo sería? Negativo, ¿verdad? Claro, sin coger los extremos, nada más, ¿cierto? Sería negativo. Si cogen, por ejemplo, si le ponen 5, 6 o con 10, 4 menos 10 me queda negativo.
Al colocarle el valor absoluto a un negativo, ¿se acuerdan que se cambia, verdad? Me quedaría menos lo mismo que está adentro. En otras palabras, x menos 4. Bien, entonces al yo reemplazar en la función, que la función f2, por así decirlo, sería, ¿qué cosa? A ver, sería lo mismo, menos x al cuadrado sobre 4 más x, más, en lugar de sumarle valor absoluto de 4 menos x, ¿qué le sumo? X menos 4. Eso me quedaría menos x al cuadrado sobre 4 más 2x menos 4. Para x que pertenece de dónde a dónde, de 4 cerrado hasta más infinito. Entonces ahí ya tengo todo. Ya tengo la función prácticamente que quiero. ¿Bien? ¿Cómo, a qué me refiero? ¿No? Voy a colocarlo. A ver. ¿A colocar? A ver. Dime. Cuando queremos eliminar el valor absoluto, el dominio de ese valor absoluto que nosotros establecemos se intersecta con el dominio que nos dan, ¿cierto? Que es cerrado en dos hasta más infinito. No es como la intersección, sino porque no es que calcule el valor, sino es el puntito que sale aquí igual a 0, es el que vas a particionar, nada más. ¿Estoy claro? O sea, al igualar a 0 me sale x igual a 4. Este 4 lo pongo dentro del dominio, nada más. O sea, no es como que porque es un punto nada más. Lo pongo y según este punto, o las particiones que tiene el dominio, si son 4 o 5, ¿sí? Lo divido. Se divide en una zona o en una zona. Si hubiera habido uno más, se dividía en 3 zonas, ¿verdad? Y así sucesivamente. La cosa es eliminar ese valor absoluto. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Entonces, mira, ya tengo todo prácticamente. Miren, mi función f de x, así como tengo los datos a menos que me dan, me quedarían esto, mira. Por ejemplo, 1 entre x para x de menos 2 a 0. ¿Qué más? ¿Cuáles son los otros? A ver, este valor, ¿cierto? Esta función se divide en dos. En la primera, que es esta, menos x al cuadrado sobre 4 más 4, para x que pertenece de 2 a 4. Y la otra, ¿cuál sería? Esta, ¿cierto? F de lo que es menos x al cuadrado sobre 4 más 2x menos 4. ¿Bien? Para x que pertenece de 4 a más infinito. Bien, pero miren, vamos a hacer lo siguiente, para guiarnos, ¿ya? Para guiarnos, ¿qué cosa es lo que nos faltaría completar? Vamos a hacer lo siguiente. Por ahí no está completo, ¿cierto? Una función par o impar que su dominio es todos los reales tiene que ser simétrica en todos los puntos, ¿cierto? Miren, vamos a ver. Por ejemplo, de menos 2 a 0, menos 2 a 0, aquí está. Ya, luego de 2 hasta 4, a ver, 2, 4 más o menos por acá. Ya, y de 4 más infinito es eso, miren. Ya, miren, atentos. De 4 más infinito ya está esta parte. Es F2, creo, ¿no? F2 le llamé esta parte, creo, si no me equivoco. F2, sí, aquí está. Bien, es esa parte. 2 a 4 también ya está. Que le llamé F1. A ver, ¿qué más? Esto aquí que es de menos 2 a 0. Ya está también, ¿cierto? Bien. Tengo que llenar todo el dominio. Todo el dominio tiene que estar llenado. De una vez podría ir llenando el puntito que está aquí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo que les dije? F de 0 es igual a 0, ¿verdad? Necesariamente eso cumple. F de 0 es igual a 0. ¿Ya? Bien, por ir llenándolo de una vez. ¿Cómo lo hago? A mi función que está aquí. A mi función que está aquí, ¿qué tengo que hacerle? Colocarle 0 para x igual a 0. Nada más y ya está pintado este punto. ¿Bien? Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que completar? Miren. ¿Cuál es el simétrico respecto a 0 de esta función? La que está acá, ¿no? Pero esta fue mi función, voy a decirle que esta fue f3. ¿Ya? Voy a decirle que este es f3. Su simétrico de f3 con respecto al 0, ¿quién será? El de acá, ¿cierto? Esto de aquí, voy a colocarlo así. Es f4. f4 es simétrico con f3, ¿verdad? ¿Y qué se cumple cuando son simétricos? Miren, van a hacer lo siguiente. Ustedes tienen f de x según la que es impar, que f de x es igual a menos f de menos x, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren calcular? F4. Quieren calcular F4, ya, calculan F4. ¿Con quién es simétrico? Con F3. F3, ahí está. Bien, F3 es dato de problema, ¿cierto? Aquí están. Vamos a colocarlo. F4 sería igual a menos F3, ¿quién es? A ver, F3 es esta función, ¿no? 1 entre x, pero no van a reemplazar x, sino que vamos a poner
menos x, sería 1 entre menos x, ¿verdad? 1 entre menos x. En otras palabras sería 1 entre x, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, ¿por qué sale lo mismo? ¿Por qué sale lo mismo esta parte? Porque 1 entre x es una función impar, ¿bien? Por esa parte. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, miren, está clara esta parte, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Miren, esta parte es de 0 a 2, ¿ya? ¿Por qué es de 0 a 2? Lo vemos clarito, ¿cierto? La simetría con el 0 pasa para aquí, 0 a 2. Luego, ¿qué cosas más vamos a ver? Esta parte, miren, cada función tiene que tener su simétrica. Por ejemplo, este f1 también tiene un simétrico aquí. Este f1, por ejemplo, lo voy a colocar aquí, ¿cierto? Entonces, miren, si este es de 2 a 4, este sería de menos 2 hasta ¿dónde? Hasta menos 4, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí. Aquí va cerrado también y aquí va cerrado. Pues no, ¿por qué cerrado? Porque están cerrados estos puntitos, ¿verdad? Al final eso no va a importar porque se va a juntar todo. Entonces, miren, vamos a hacer lo mismo. Voy a poner que es F5. F5. Entonces, aquí miren, vamos a colocar esto. La simetría de quién es? De F5 con F1. ¿Qué quiero calcular ahora? F5. Quiero calcular F5 ya. Impar, ¿qué significa? F de x es igual a menos F de menos x. Voy a poner. Entonces, ¿qué sería? F de 5, que es lo que quiero. ¿Con qué es simétrico? Con F1, ¿verdad? Es simétrico con F1. Voy a colocarlo aquí. Ahí está. Nada más. Entonces, F1 es dato, ya lo tenemos aquí. Simplemente cuestión de calcular, ¿cierto? ¿Cómo sería? A ver, F5x es igual a menos, a ver, reemplacemos en lugar de x aquí, que voy a poner menos x, ¿de acuerdo? En lugar de x, pongan menos x. A ver, vamos a colocar aquí. Sería menos x al cuadrado, pero en lugar de x, ¿qué cosa pongo? Menos x al cuadrado sobre 4 más 4, ¿verdad? Listo. ¿De qué cosa me quedaría? F5x es igual a ¿qué cosa? A menos, ¿qué es esto de aquí? Menos x al cuadrado sobre 4 más 4, ¿verdad? ¿Sí? Por si acaso, si que les surge la duda, ¿por qué sale eso, no? Pues no se confundan con el signo, por si acaso. Este menos x es lo que he reemplazado, ¿dónde? Aquí, en lugar de este x he puesto menos x. Todo lo demás es igualito, por si acaso, ¿sí? Este menos, por si acaso, es este menos que está aquí. Bien, entonces, ¿qué cosa me quedaría esto? F5x es igual a x al cuadrado sobre 4 menos 4. Bien, ¿para qué dominio? Se ve claramente cuál es, ¿no? De menos 4 a menos 2. Bien, y si es que tienen la duda con los signos, fíjense aquí. Aquí puse 2 cerrado y 4 abierto. Entonces aquí pónganle ¿quién? Menos 2 cerrado y 4 abierto. Pues no, hasta esa parte. ¿Ya? Yo le puse cerrado porque al final se va a completar. Ahorita les explico. Entonces esta parte de acá es cuando x pertenece de dónde a dónde. De menos 4 abierto hasta 2 cerrado. ¿Bien? Listo. Ahí está nuestra función F5. Me falta calcular una, ¿cierto? ¿Dónde está lo que falta calcular? A ver, me faltaría esta parte de aquí, ¿cierto? Vamos a calcularlo. O sea, ya calculé la simetría con todo, ¿se dan cuenta, cierto? He calculado esto de aquí, miren. Tengo el 0, tengo F4, F1, F2. ¿Qué me falta? F3 lo tengo, F5. ¿Me falta quién? El simétrico con F2. Nada más. Y con eso ya calcularía, ¿cierto? A ver, lo voy a... Para no borrar esto, lo voy a terminar aquí. Lo voy a calcular aquí, a ver. ¿Qué cosa me quedaría? Ya, vamos a colocar, ¿ya? El simétrico le voy a llamar aquí F6. Lo pinto ya, porque ¿me acuerdan que les dije esto? F6, ¿verdad? Este es menos infinito. ¿Quién sería? ¿El simétrico con quién es este? Con F2, ¿cierto? Esto de aquí es simétrico con esto, ¿no? Y ese por el dominio, ¿no? Menos infinito menos 4, 4 más infinito, simetría. Entonces voy a colocar, si por ejemplo, colocan la regla de función impar que le estoy colocando hasta por gusto, que sería f de x es igual a menos f de menos x, que le ponen, ¿qué cosa es el que quieren? 6, ¿verdad? 6. ¿Con quién es simétrico? Con F2. Ahí está. Perfecto. ¿F2 dónde está? F2 es este. F2 es este, ¿cierto? Simplemente tenemos que calcular su impar. Entonces, ahí vamos a ver. F de 6x sería, ¿qué cosa igual? A menos, a ver, abren corchetes para no confundirse. Reemplacen en la función f2x, en lugar de x pongan menos x. Sería menos x al cuadrado sobre 4. En lugar de 2, perdón, en lugar de x que ponen menos x, ¿no? Voy a colocar así, más 2 por menos x, ¿qué más? Menos 4. Ahí está, ¿cierto? De f6x sería igual a menos, a ver, operando esto quedaría menos x al cuadrado sobre 4 menos 2x menos 4. f6x, ¿qué cosa me quedaría al final? X al cuadrado sobre 4, menos y menos me da más 2x, menos y menos me da más 4. Ahí está.
Entonces, f de 6 me queda eso. ¿Cuál es el dominio? Véanlo, de menos infinito a menos 4, ¿verdad? El simétrico de este. Multiplíquenle por menos simplemente, menos 4 menos infinito no sale, ¿verdad? Listo, cerrado en menos 4. Perdón. Hasta menos 4. Bien, listo, ya están todas las partes, ¿verdad? Bien, a ver, ¿me alcanzaría espacio para escribirlo ahí en un minuto? Sí, creo que sí. Entonces, a ver, la parte sí, que se alcanza espacio. Bueno, la verdad creo que no. Ya, ok. Copien eso, ya saben cómo escribirlo, pues, ¿no? Bueno, creo que aquí puedo... Aquí lo escribo, aquí lo escribo. ¿Qué más espacio? Mira. Entonces me quedaría... f de x sería, ¿qué cosa? A ver, vamos a colocar. Vamos a empezar en orden, ¿ya? Desde aquí. Por ejemplo, f de 6, ¿cuánto salió? Esto. Voy a colocar x al cuadrado sobre 4 más 2x más 4 para x que pertenece a dónde? De menos infinito a menos 4. El que le sigue, ¿quién es? F5, ¿no? F5, ¿dónde está? ¿Dónde está? Este, ¿cierto? Quedaría x al cuadrado sobre 4 menos 4 para x que pertenece de menos 4 a 2. Ahí está. ¿Quién sigue? F3, ¿no? Menos 2 a 0. ¿Dónde está F3? Ahí. Este de acá. 1 entre x para x que pertenece de menos 2 a 0, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algo, miren algo curioso. De menos 2, ¿dónde está? ¿Dónde está? De menos 2 a 0. Ya. Ahorita les explico. Después de este, ¿quién sigue? El puntito 0 que les dije, ¿verdad? Siempre en la función impar tenemos que agregar ese puntito 0 siempre y cuando el dominio esté en los reales. 0 para x igual a 0, ¿verdad? Luego, ¿quién sigue? El F4. Pero el F4 salía lo mismo que esto, 1 entre x. ¿Vamos a escribirlo dos veces? No, pues ya no. ¿Qué vamos a poner? ¿De dónde a dónde va el F4? De 0 a 2, ¿verdad? El F4 va de 0 a 2, aquí está. Unión, entonces de 0 hasta 2. Nada más, ya cumplimos esa parte. Luego, el F1, ¿dónde estaba? Creo que era ese, ¿no? Bueno, para que lo calculamos por aquí al comienzo. F1, aquí está. Menos x al cuadrado sobre 4 más 4. Sobre 4 más 4. ¿Sí? Un minuto. Bien, ¿qué más? Bueno, el dominio. Siempre nunca se olviden colocar el dominio, ¿sí? De x que pertenece de 2 a 4. 2 a 4. Y lo último, perdón, es abierto. Sí le colocó abierto. Y el otro, por ejemplo, que el último ya no se veía, lo voy a colocar más acá. Es cuando va de 4 a más infinito, ¿cierto? Que es el F2. Este de aquí. Entonces vamos a colocar que sería menos x al cuadrado sobre... Lo coloco en negro solo porque lo estoy colocando después, ¿ya? Porque no hay espacio. Para x que pertenece de 4 a más infinito. Bien, ahí está todo. Son todas las partes, ¿sí? No se olviden que a veces esto siempre les puede ayudar a guiarse un poquito más, pues, ¿no? Cuando hacen simetría, ¿no? Cuando hacen par o impar. A eso, ¿bien? ¿Listo? Bien, listo, creo que está claro, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Sí, creo que todo quedó claro, ¿no? Muy bien.